Las 50 sombras de Grey son un ritual de magia astrológica y toda magia viene de un ritual y todo ritual remite a un mito astrológico y al mito que remite es al mito de Venus. ¿Por qué? Porque Venus es la clave de la magia. ¿Y por qué es la clave de la magia? Porque Venus gira al revés. ¿Y qué representa que gira al revés? Representa lo divergente, la creatividad, la imaginación. Por eso divergente como la película. Y la creatividad, la imaginación, es lo que te hace romper estructuras. Y es lo que te otorga la libertad, esa creatividad. Por eso todo ritual de magia remite al mito de Venus, porque es el mito clave de la magia. Porque Venus es el yin, y el yin es el sustento, es la piedra de la alquimia. Y la explicación está en el nombre de la película. El nombre de la película es un código encriptado. ¿Por qué 50 sombras? 50, si lo miras superficial, no lo vas a comprender. Pero si giras el número, si lo pones invertido, ¿qué forma? Un 5, exacto. Y está haciendo referencia al pentagrama. Por supuesto, el 50 es el pentagrama invertido. Pero si ese pentagrama lo pones al derecho, es Venus. Venus para el desarrollo de la conciencia. ¿Y por qué el pentagrama es Venus? El pentagrama es Venus porque Venus en sus ciclos forma esa figura geométrica, hace ese mandala, esa figura en el firmamento. Por eso el pentagrama es Venus, pero tiene un secreto. ¿Cuál es ese secreto? Que ese pentagrama hace referencia a la mano. Y la mano, si lo miras superficialmente, tiene los 5 dedos, pero en el centro se concentra la energía. Por eso simboliza la piedra de la alquimia. Por eso cuando ves a Ana, cuando llega a la oficina, vas a ver que hay una piedra que está detrás. ¿Por qué? Porque esa piedra representa la piedra de la alquimia. Por eso el quinto elemento. Por eso cuando ves a Iron Man con Thanos, ves que él se coloca la mano. Y esa mano hace referencia a la piedra de la alquimia. Por supuesto, Iron Man sería Júpiter y Thanos, que es el tiempo, sería Saturno. Saturno usa el secreto de la piedra para esclavizar a la humanidad y Júpiter lo hace para liberar a la humanidad. Por supuesto, la película tiene primado negativo porque ciertamente libera a la humanidad, pero él muere. Y la piedra de la alquimia más bien representa el logro, la realización. Y esto es lo que significa cuando David vence a Goliat. Él toma 5 piedras. ¿Y por qué vence? Porque tiene la piedra de la alquimia. Por eso vence a Goliat, porque es la energía concentrada en el punto de la mano. Por eso cuando ves El Náufrago, ves que Tom Hanks le pone a Wilson, le pone la marca de la mano a la piedra, a la pelota, que en este caso simbolizaría la piedra. Es un lenguaje encriptado que habla de la piedra de la alquimia. Por supuesto tiene primado negativo, porque en la película el náufrago está separado de su pareja. Porque te encriptan el secreto y plasman en tu inconsciente la fragmentación con Venus. En las 50 sombras, ese 50 es el pentagrama invertido. ¿Por qué? Porque él toma la energía de Venus, pero daña la energía de Venus. Por supuesto, él vive un proceso iniciático, crístico, por eso Cristian de Cristo. Él vive un proceso crístico de despertar conciencia y esa energía de Venus usarla para ese despertar. Esto es lo que significa cuando Ana tiene la piedra detrás, esa esfera. Esa esfera representa esa piedra de la alquimia, que si lo ven detrás también hay otro significado. Hay un cuadro con unos barcos. ¿Y por qué esos cuadros representan a Venus? Porque Venus nace del mar. Venus representaría esa perla que se siembra en el mar. ¿Y qué hay detrás de Ana? Está esa esfera que representa esa perla y están esos barcos que representan el mar. Por supuesto, es el mar en tormenta, en oscuridad, de forma anticrística. Pero esa perla, que es Venus, que es esa piedra,
se planta en el mar. ¿Y qué representaría el mar? El mar representa el subconsciente. Esa creatividad, esa imaginación se plasma en la noche con la creatividad, la imaginación, el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo del cuerpo, y se planta esa creatividad, se planta esa semilla. Venus nace del mar y por eso se hace alegoría a ese barco y a ese mar que ves en el cuadro. Y los templos de las logias simbolizan y teatralizan el mito de Venus. ¿Por qué? Porque los templos de las logias tienen la forma de una nave. Y por eso los tribunales de justicia hacen alegoría a los templos de las logias. Y los templos de las logias tienen la forma de una nave. ¿Y por qué la forma de una nave? Porque representa el navegar en las aguas de la noche, para plantar en Venus la semilla de la creatividad, la semilla de lo que quieres materializar, de la nueva conciencia que quieres adquirir. Y ese pentagrama, que superficialmente son las 5 puntas, en el centro se concentra la energía, que habla de ese 6, de esa piedra que se come Saturno, y con la cual Júpiter escapa. La piedra representa ese secreto, y por eso Saturno se come esa piedra. Y por eso ves siempre la alegoría a los cubos. ¿Por qué? Porque el cubo tiene 6 lados y hace alegoría a la piedra de la alquimia. Por eso en Búsqueda de la Felicidad ves a Chris Gardner que resuelve el cubo de Rubik. ¿Qué quiere decir él ahí? Él quiere decir que logró despertar conciencia, salir de su situación, vencer sus problemas, gracias a cuidar su energía, la piedra de la alquimia. Y esa energía, sembrarla en la noche, que es donde se planta la semilla de la creatividad. Y eso es lo que quiere decir Chris Gardner. Por eso, en la segunda parte de las 50 sombras de Grey, ves que van a una cena de caridad, que esa cena de caridad es una fiesta, evidentemente, pero ves esa decoración veneciana que está en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué esa decoración veneciana? ¿Y por qué esas máscaras? Porque están haciendo alegoría a lo que hablaba Stanley Kubrick en Ojos ampliamente cerrados, en Eyes Wide Shut, que él teatraliza un ritual. Él teatraliza un ritual donde se usa la fuerza creativa del chakra raíz. Por supuesto, lo usan de forma negativa. Por eso las máscaras, porque plantan en la noche la falsa personalidad. Estar enmascarados, que no los veas tal y como son. Y por eso ves en el piso de la fiesta, ves que están los cubos. ¿Por qué? Porque está representando la piedra de la alquimia, que es Venus. Esa creatividad puede usarse para destruir o se puede usar para despertar conciencia, que es la clave que quiero transmitir y enseñar en este video, porque evidentemente el mundo está plagado de logias que saben los secretos, pero los usan para mal. Si ese conocimiento lo usase la humanidad, o tú que me estás viendo, desde el amor, desde la luz, se generaría otra humanidad. Y el secreto de la magia es la piedra de la alquimia. Y esa piedra de la alquimia es Venus. Por eso el quinto elemento. Por eso en El náufrago, Wilson y la pelota de voleibol, que representa la piedra de la alquimia. Por eso el rey David vence, porque toma 5 piedras, pero tiene la piedra número 6, que es la piedra de la alquimia. Por eso el pentagrama, que concentra la fuerza, simbolizando esa piedra. Por eso Iron Man vence. ¿Por qué? Porque tiene esa mano que representa esa piedra de la alquimia. Por supuesto tiene primado negativo, porque implantan en tu inconsciente la muerte de Júpiter. Porque Iron Man representa a Júpiter, pero muere en la película. Venus es la clave de la magia. Y de hecho, Ana
hace despertar conciencia o ayuda en el proceso de despertar de conciencia de Christian, porque empieza a usar todo su potencial, pero para esa iluminación. Pasa a usar a Venus desde el despertar de la sabiduría y desde la conexión con el amor. Y por eso él vive un cambio. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en bucles y las relaciones son bucles que no percibes. De hecho, ambos están atrapados, cada uno en su bucle. ¿Por qué? ¿Cómo creció él? Él creció con un padre que maltrataba a la madre. ¿Y qué repetía él? ¿Qué bucle repetía él? Maltratar al Venus. Con Ana pasaba lo mismo. Su padre murió, tenía un padre ausente y la criaron buenos hombres, o tenía buenos hombres alrededor, pero se quedaba esperando a ese padre ausente. Repetimos constantemente los mismos ciclos, con otras máscaras, otros actores, pero el personaje es el mismo. ¿Y qué pasa con Venus? Venus es la creatividad, la imaginación, el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo, representa la noche, el plantar esa nueva semilla, ese nuevo ser. Por eso ella detrás tiene esa esfera, porque esa esfera representa la perla, esa ostra desde donde nace Venus. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando esa imaginación la plantas en la noche, esa semilla, esa perla, esa luz, esa creatividad, esa imaginación, nace un nuevo ser. Despiertas conciencia. Por eso ves en las películas ojos, 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 ojos. ¿Por qué ves esos ojos? Porque el observador incide en lo observado. Y el ojo es la conciencia. Pero ¿dónde esa conciencia tiene poder? Tiene poder en Venus, que representa la noche, la imaginación. Y la noche es el hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo. Por eso ves que cuando se cierra el ascensor, capta su ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque está haciendo alegoría a Venus, que es la imaginación, que es esa conciencia, ese observador que incide en lo observado, porque planta la energía en la noche, donde se produce el real movimiento. Por eso ves que los políticos, cuando se levanta la Copa del Mundo, por eso ves que los jugadores están del lado izquierdo. ¿Por qué están del lado izquierdo? Están del lado izquierdo porque ellos están usando esa energía para comérsela. Evidentemente la usan para esclavizar a la humanidad. Hacen lo mismo que Saturno, se come la piedra de la alquimia o se come a sus hijos para esclavizar a la humanidad. Pero la energía jupiteriana usa el secreto para liberarse él mismo y para compartir esa libertad con sus hermanos. Esa es la clave de Venus. Valora este video. Que la magia del amor también los acompañe.